Comenzamos la segunda parte de la mañana con Francisco José, que me ha dicho que no le llame Francisco José, que le llame Paco Marín, que es el director de la imprenta municipal Artes del Libro. Desde luego, si organizábamos un seminario de estas características, teníamos que invitar a la imprenta municipal a que nos hable de sus colecciones, de sus fondos y de cómo plantea su museología también, ¿no? Francisco José Marín es doctor en Historia Moderna y funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde 2011 y es el director de la imprenta municipal desde 2016. Os dejo con él para que nos cuente. Bueno, lo primero, agradecer a Ana Ros la cortesía que ha tenido para invitarme a estas jornadas, que son de sumo interés para entender todo el mundo de la estampa, de las colecciones y de todo aquello que tiene que ver con el libro impreso y la imagen. La imprenta municipal es una de las instituciones culturales más antiguas del Ayuntamiento de Madrid. Solamente ganada, por así decirlo, por el Archivo de Villa, creado en tiempo inmemorial. La imprenta se crea en 1853 como Artes Gráficas Municipales en las dependencias del asilo de huérfanos de San Bernardino, en el entorno de la actual Plaza de Moncloa. De modo que desde 1853 y a lo largo de las distintas sedes hasta su afianzamiento en la calle de la Concepción Jerónima, ha ido cambiando de unas sedes a otras y siempre ha estado vinculada a la producción editorial del Ayuntamiento de Madrid desde todos los puntos de vista, hasta 1986, en que por motivos políticos, cuando España entra en las comunidades europeas, desaparecen las imprentas estatales que daban los servicios a los ayuntamientos. Eso hace que la imprenta municipal desaparezca como tal, se cree la imprenta artesanal del ayuntamiento, transferida o trasladada al cuartel de Conde Duque, del cual Juan Carrete es buen conocedor de la estancia de la imprenta artesanal dentro de Conde Duque, hasta que en 2007 se transfiere de nuevo en un proyecto para crear un museo de artes gráficas que aunara también los antiguos talleres profesionales de la imprenta artesanal. Lógicamente, una institución con esta trayectoria podría pensarse que tiene unos fondos excepcionales en todo lo relativo a la estampa y las artes gráficas, pero lamentablemente no es así. Y eso se debe a que por la obsolescencia de los distintos sistemas de impresión que se acometen sobre todo en el siglo XX, todos los fondos relacionados con las litografías y piedras litográficas y distintos soportes hace que eso se haya perdido directamente. De manera que lo que tenemos en la imprenta, que es una gran colección, es una mínima parte de lo que podía haberse conservado y que tendríamos prácticamente de todos los sistemas de grabado desde el siglo XIX hasta la actualidad. A ver, con esto de los cableados. En la actualidad, la imprenta municipal ocupa un edificio industrial creado ex professo en 1933 por el arquitecto Francisco Javier Ferrero. La imprenta había estado hasta 1931-32 en las dependencias municipales del edificio de Casa de Cisneros, en la propia Plaza de la Villa, después de haber tenido una larga serie de sedes, desde la imprenta de huérfanos de San Bernardino en 1853, dependencias de la propia Casa de la Panadería en la planta sótano y en la planta primera, planta baja, hasta que al final, en 1933, se considera oportuno el crear un edificio industrial que diera cobijo a las artes gráficas municipales. Se trata entonces de un edificio que tiene esa característica, el que sirva como lugar de producción, y por eso tiene una estructura de cemento y el cemento armado
en torno a una crujía central, un gran patio central con iluminación natural y grandes dependencias para que sirvieran a las distintas máquinas que servían para la producción de las artes gráficas municipales. Como les decía a ustedes, este edificio estuvo en uso hasta 1986, se amplió en 1953 con una arquitectura del arquitecto municipal Lucio Oñoro, pero que en la actualidad lo que tiene es una configuración de museo de artes gráficas, una biblioteca especializada y los talleres especializados en los que el ayuntamiento sigue cumpliendo con su función. El taller de impresión tipográfica, un taller de caja, los talleres de encuadernación, el taller de costura, encuadernación artesanal y encuadernación artística, y un taller de restauración. Restauración sobre todo de libros y material sobre papel. Este sería el acceso principal al patio central, donde tenemos en la colección permanente el recorrido de las artes gráficas desde la invención de la imprenta por Gutenberg hasta el offset. El offset lo dejamos fuera. Una pequeña sección dedicada a la encuadernación y otra pequeña sección dedicada a la estampa, sobre todo a los distintos tipos de estampa en función de la silografía, el grabado calcográfico y la estampación litográfica. Aquí lo que vemos es esa gran claraboya central con una de nuestras joyas de la colección, una Planeta de 1930, que ha servido para la creación de todos los bandos municipales desde el alcalde Pedro Rico en la Segunda República. Todas las máquinas que tenemos en la imprenta funcionan, están normalizadas con norma ISO y se pueden poner en funcionamiento. Esta en concreto, esta Planeta, se atiende por 4 operarios de impresión para regulación de las tintas, papel y alimentación del papel para la producción, para la impresión y ir retirando los materiales. La planta primera es la dedicada a exposiciones temporales. Es una planta de unos 500 metros cuadrados en torno a un patio central, que es la que nos sirve para ir disponiendo todas aquellas exposiciones que tienen relación con los distintos aspectos del libro y las artes gráficas. Aquí tendríamos esa disposición del edificio. Como pueden ver, es un edificio de tipo industrial, con esa finalidad de poder soportar el peso de la maquinaria y del papel. Por esa razón tenemos en todas las plantas del edificio, que lo hemos conservado en la restauración de 2011, cuál es el peso que soporta la estructura de carga hasta 300 kilogramos por metro cuadrado. Las máquinas grandes están situadas en la planta baja, las planocilíndricas, las Heidelberg, las distintas prensas litográficas y el taller de caja, sobre todo porque esa parte del edificio de colección permanente no tiene sótanos, precisamente por el peso de la maquinaria. Estamos hablando de que cualquiera de las máquinas que está situada en la planta baja pesa del orden de los 2.000 kilos. Una prensa de tipo Brisset ronda los 350 kilos y si nos vamos a las grandes prensas para estampar papel o ondular papel, estamos hablando de máquinas que pesan del orden de los 4.500, 5.000 kilos. Si además añadimos que el taller de caja, por razones evidentes, conserva todas las matrices y los distintos chivaletes con material de plomo, pues entonces se puede entender por qué el taller de caja está en la planta baja. Es una razón de estructura, ni más ni menos. Esto ya veremos cómo para la colección permanente y la biblioteca también nos plantean otros problemas, sobre todo cuando hablemos de cuáles son parte de las colecciones de grabados, y digo bien grabados porque la imprenta municipal conserva una colección de piedras litográficas del orden de los 350-400 ejemplares. La más pequeña de ellas, y las piedras litográficas tienen una anchura de entre 7 y 10 centímetros y unas dimensiones entre el A3 y el A4, pues hablamos de un problema de peso también que no es fácil soslayar. Aquí vemos una de las máquinas que pertenece a la colección permanente. Esta es una Heidelberg de aspas. Está funcionando perfectamente y además la tenemos normalizada.
Este es un detalle de la Heidelberg, la planocilíndrica. Nosotros tenemos 4 Heidelberg. Una Heidelberg planocilíndrica pequeña, una Heidelberg planocilíndrica mediana, una de aspas y una Victoria automática. Una Victoria que en realidad es un tipo de Boston. En realidad, todas las máquinas destinadas a la producción de los trabajos de la imprenta municipal, añado que, aunque se llame imprenta municipal Artes del Libro, allí ya no imprimimos nada. Es decir, las funciones propiamente dichas de la impresión se realizan por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de los contratos correspondientes de Plica Artes Gráficas, al igual que cualquier ministerio y cualquier otra institución. Otra cosa es que para determinadas funciones de protocolo, el ayuntamiento encomiende a la imprenta municipal la realización de libros específicos en tipografía clásica, en blanco y negro a bitonos, que suele hacerse desde 1992 con una colección de libros de poesía. Lamentablemente, otro de los problemas de las instituciones públicas es que todo el personal que nosotros tenemos en la imprenta son funcionarios. Entonces, los encuadernadores son funcionarios y el tipógrafo y los maquinistas eran funcionarios. Se jubiló el tipógrafo y no tenemos tipógrafo, porque no hay oficio ahora para que podamos recurrir a un tipógrafo y hacerle unas oposiciones de tipógrafo. El oficio se está perdiendo. De manera que estos problemas hacen que el taller de caja de la imprenta municipal esté ahora sin servicio. Dicho esto, que ha sido un inciso que conviene tener en cuenta, seguimos con las máquinas. Este es otro detalle de la Planeta. En concreto, tenemos montado la Planeta, es un sistema de impresión planocilíndrico. Este es el alimentador. Y esta gran bandeja es la pletina que entra directamente debajo para coger el papel y la estampación correspondiente. Dentro de la parte correspondiente a la historia del libro y las artes gráficas, nosotros iniciamos nuestro discurso museográfico a partir de esta réplica de una prensa de imprimir del siglo XVII, realizada en 2003 con motivo de una exposición realizada en el Museo de San Isidro. Aquí se imprimen libros. Esta funciona perfectamente, es decir, que en concreto todo el sistema es una máquina tipo clásica de las que podemos encontrar en el Museo Plontino Moretus de Amberes. Está realizado en madera de roble y con todos los elementos metálicos de forja. De manera que esta solemos utilizarla para hacer pequeñas demostraciones cuando queremos estampar cualquier tipo de ejemplar, teniendo en cuenta que en el taller de caja tenemos cajas ya hechas para la estampación correspondiente. Este sería uno de los cajones de los chivaletes. La serie de Minervas, que son las pequeñas prensas de pequeño formato que servían desde 1860 para la impresión de formatos inferiores a un folio. Nacen como Minervas, Boston y evolucionan hasta la creación de las Victoria españolas desde 1930-31. Dentro de las colecciones de Minervas tenemos hasta 12 Minervas de distinto formato, ya sean las que se manejan con esta especie de manivela, es la que, activándola con la mano izquierda, puede ir suministrando el papel. Y el disco superior tiene un rodillo de entintar que, conforme este movimiento de arriba a abajo, el rodillo sube, entinta, mancha lo que es la forma correspondiente y tenemos una impresión hoja a hoja. Las tenemos de varios formatos, las Minerva de brazo, las Minervas de pedal, Minervas semiautomáticas o Minervas automáticas, y cada una de ellas recibe el nombre del que coge la patente en ese momento. Por eso tenemos Minervas, Boston, Victorias, etc. Cualquiera de estas suele funcionar para pequeñas demostraciones, e incluso tenemos dentro del taller de actividades, el taller de actividades externas que se utiliza en la imprenta, una pequeña Minerva para los talleres de impresión tipográfica. Aquí veríamos esa Minerva de frente con el detalle de los rodillos, la pequeña rama que no suele ser superior a un formato de un A4,
y que solía utilizarse siempre para cualquier tipo de trabajos de remendería, de impresión, y que de hecho ha estado funcionando hasta 1980 en muchos pequeños talleres o muchas pequeñas imprentas. Estas eran las que se utilizaban para las tarjetas de boda y cualquier tipo de tarjetas que se podían comprar o encargar en una imprenta. Dentro del apartado de las máquinas vinculadas con estampaciones, tenemos una colección discreta, pero con piezas de gran interés. Este es un tórculo de medio paso de finales del siglo XIX. Tenemos un tórculo del siglo XVIII, un tórculo de gran tamaño de 6 aspas, un tórculo más pequeño de 4 aspas con 2 pasos de aspa de mayor o menor tamaño. Y bueno, de una forma o de otra, todos estos tórculos suelen utilizarse en ocasiones concretas cuando queremos hacer trabajos de estampación. En concreto, el tórculo del siglo XVIII se utilizó por última vez con motivo del centenario de la Gran Vía, en 2008, para la reimpresión de una plancha de 1930 realizada por encargo del alcalde Pedro Rico. De una forma o de otra, para los talleres externos solemos utilizar tórculos de estos de batalla, que para la estampación de puntas secas cuando tenemos actividades de algún tipo. En la parte correspondiente de prensas litográficas, la imprenta cuenta con 3 grandes prensas litográficas. Esta es una Brisset, que la tenemos en la colección. Tenemos otra más pequeña y luego una de motor de sangre, que es la que vamos a ver a continuación, que proviene de un taller de litografía que estaba en la calle de la Bolsa. Esta prácticamente se desmontó, se iba a tirar, y se recuperó para la imprenta municipal Artes del Libro por los buenos oficios del entonces director, José Bonifacio Bermejo y Javier García del Olmo, un importante coleccionista de artes gráficas. Aquí vemos una selección de la Biblioteca de Piedras, una mínima parte, si se tiene en cuenta que en el Ayuntamiento de Madrid todo lo que era la estampación de los formularios oficiales se hacía mediante piedras litográficas. Las tenemos de gran tamaño, como de formato mediano o pequeño. Lamentablemente se han perdido gran parte, del orden de un 95%. Lo que tenemos es un 5% de todas las piedras litográficas que se utilizaban o se utilizaron en la imprenta municipal Artes del Libro, primero como Artes Gráficas Municipales. Sin embargo, este problema no solo afectó al Ayuntamiento de Madrid. Una de las mejores o de las peores pérdidas en cuanto a la desaparición o prácticamente destrucción de piedras litográficas son los talleres del Instituto Geográfico Nacional. Es decir, la estampación de todos los planos, desde la creación del Plano Topográfico Nacional, el 1.50.000, cuya primera edición de la hoja de Madrid, de la provincia de Madrid, es de 1878, se realizaba en piedras litográficas. Y además piedras litográficas de las que se sacaban las correspondientes planchas en zinc para estampar los colores. Si tenemos en cuenta que entre 1878 y 1925, 26, 1930 se realizó prácticamente la mitad del plano topográfico 1.50.000, todo esto estaba formado en grandes piedras litográficas de formato de 50 por 70. Todo eso ha desaparecido. El plano topográfico de Madrid del general Ibáñez Ibero, una obra maestra del parcelario de la historia de la ciudad, estaba creado en 16 piedras litográficas de 70 por 100, que se tenían que mover con grúas. Estas piedras, este conjunto de 16 piedras, sirvieron para asfaltar el garaje de un funcionario del Instituto Geográfico Nacional. Justo cuando en 1982 hubo que, por motivos de las mismas razones que hacen que se cierre la imprenta municipal Artes del Libro, cuando las instituciones dejan de tener
sus imprentas para el servicio de la finalidad de artes gráficas. Entonces, todos estos elementos estaban depositados en los almacenes. Cuando se da el salto de la litografía al offset, hace que prácticamente todo esto sea inservible. Y solamente en aquellas instituciones que se han dedicado a preservar lo que era la piedra litográfica, pues hace que algo tengamos. Hay que tener también otro elemento que es importante. La litografía ha sido, de una forma tradicional, vista de soslayo o con desprecio por parte de otras técnicas de reproducción. Me refiero a la calcografía, me refiero a la silografía, me refiero a la silografía grabada a testa, con lo cual, pues la piedra litográfica se enarenaba y se volvía a pintar. A excepción de lo que son las piedras litográficas máster o maestras, de las cuales servían para sacar copias posteriores en grabado en zinc, que eran las que realmente se estampaban. A lo que vamos, pues todo se pierde, pero por lo menos algo se conserva. Y dentro de esta conservación, pues nosotros estamos, en la medida de lo posible, realizando esa tarea de inventariar, describir y catalogar todo lo que son todas las piedras litográficas que pertenecían a las artes gráficas municipales. No solamente de las piedras litográficas, sino de grabados correspondientes a la producción de las artes gráficas municipales desde 1853. Lo que tenemos aquí abajo son los rodillos de entintar que se utilizaban en las distintas prensas para repartir la tinta en las piedras litográficas. Otra de las causas también de la desaparición de las piedras litográficas en instituciones como la imprenta municipal es que la piedra litográfica tiene otro uso por parte de los artífices de las artes gráficas, los encuadernadores. Se utiliza siempre para chiflar las pieles. Es decir, la piel, el procedimiento de chiflado es el rebajar la carnaza con un instrumento cortante para que la piel quede reducida a la flor. De manera que las piedras litográficas, como estaban pulidas perfectamente, servían precisamente, una vez que se había desprotegido del dibujo correspondiente de grabado, como piedra de trabajo para pulirla, para limpiar las pieles. Entonces, se tienen muchas piedras litográficas, pero están limpias. De hecho, todos los talleres de encuadernación que se conocen siempre tienen 3 o 4 piedras litográficas de gran formato para chiflar las pieles, pero evidentemente han perdido los dibujos correspondientes. Dicho esto, queda por decir también que la imprenta municipal, formada por esa colección permanente en el que cuenta las artes gráficas del libro desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, esa pequeña sección de grabado y de estampa y esa pequeña sección de encuadernación se complementa con la sala de exposiciones temporales, donde de una forma o de otra dedicamos exposiciones vinculadas siempre al mundo de las artes gráficas y el libro. La segunda pata de la imprenta municipal, como les había dicho a ustedes, es los talleres profesionales, los talleres de impresión tipográfica, los talleres de encuadernación y los talleres de restauración. La tercera pata son los talleres de actividades externas que ofrecemos a cualquier usuario que lo desee y que suelen planificarse con la suficiente antelación y que en 8 horas damos lo que son el sumario de la silografía, la litografía, el grabado calcográfico, la caligrafía y la encuadernación. Estos talleres se publicitan siempre en lo que son la página web de la imprenta municipal y cualquier usuario que lo desee entra, lo solicita y bueno, por lo menos se hace una idea. Y la cuarta pata, si se quiere, la más importante, es la biblioteca de la imprenta municipal, donde se conservan nuestras colecciones. La imprenta municipal tiene 3 grandes colecciones: la propia de la imprenta, la biblioteca propia en la que se conservan todas las publicaciones realizadas por las artes gráficas municipales
desde 1853, la colección de encuadernaciones artísticas, la colección Javier Domingo, una colección específica sobre cartelería e impresos políticos desde 1975 hasta 1993, y la incorporada recientemente, en 2018, la colección del Olmo Vilas. Esta colección fue comprada por el Ayuntamiento de Madrid al coleccionista Javier García del Olmo y Esther Vilas Toledo, su mujer, y forma un conjunto de unas 71.000 piezas vinculadas a las artes gráficas. De esta colección, la parte más importante es la biblioteca propiamente dicha, que tiene un conjunto de unos 4.500 volúmenes que recorre prácticamente todos los aspectos de las artes gráficas, desde la impresión, la caligrafía, la historia del libro de las bibliotecas, la imprenta, las distintas técnicas de representación, más los objetos que están relacionados con esas artes gráficas. Es decir, chivaletes, prensas copiadoras, instrumentos de escritura, efímera de cualquier otro tipo, etc. Les voy a hacer dos muestras de la colección. En la actualidad, esta colección está siendo objeto de catalogación, porque evidentemente si lo que queremos es conocer lo que tenemos, lo que primero tenemos que hacer es describirlo adecuadamente. Esta colección de 71.000 piezas está descrita en una décima parte tan solo, en cuanto a los títulos de la biblioteca propiamente dicha, pero falta por describir y catalogar todos y cada uno de los elementos que lo contienen. Y de la misma forma, las piezas correspondientes de objetos pues están descritos someramente sin que tengamos tiempo para abordar una labor compleja y completa de descripción. Dentro de la colección, evidentemente, pues una de las piezas más importantes, por así decirlo, vinculado además con el mundo del grabado, es esta colección de... Me figuro que ustedes la conocen todos. Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional y es un conjunto de 35 estampas dibujadas por Rubens y grabada en 1877 con motivo de la venta de la Plontino Moretus por parte del último descendiente de los Plontino Moretus al Ayuntamiento de Amberes. La Plontino, evidentemente, es una de las instituciones señeras en el mundo de la impresión y de la estampa, de manera que conserva dentro de su fábrica, porque en realidad es una fábrica, tiene las prensas originales del siglo XVI y de toda la parte correspondiente de grabados, tiene los grabados originales en cobre. Entonces, como tienen esa impresionante colección, cuando el último de los descendientes de Plantin, cuando se casa con Moreto y entonces la Plontino Moretus, la vendió al Ayuntamiento de Amberes y esa última obra de la Plontino Moretus como imprenta es los 35 portadas de libros realizados por los grabadores de la Plontino Moretus sobre dibujos originales de Rubens. Entonces se trata de... Los ejemplares son originales, es decir, las planchas originales se conservan, pero las estampaciones, como ha ocurrido también con muchos casos como la calcografía nacional, son muy posteriores a la época en que se editaron. Estas portadas, además, cada una de ellas está vinculada con un libro específico, de manera que no tienen el aditamento del libro completo que se puede conservar en algunas bibliotecas o en otras. Para que nos hagamos idea, pues de estos 35 estampas, tenemos el libro de óptica de Francisco del Águila, los anales sacros y romanos de 1620, obras vinculadas con la función de la Plontino Moretus como prototipógrafos de los reyes de España para la difusión de los libros de culto y rezo. Y de una forma o de otra, pues
todas ellas realizadas sobre los dibujos de Rubens, que también se conservan en la propia Plontino, fueron grabadas por artistas como Theodore Gall, Cornelis Gall, Lucas Borsterman y la 35, que está sin atribuir. Como pueden ver ustedes, este conjunto de 35 estampas son estampas para ediciones en libro de gran tamaño, formato folio mayor, y pertenece precisamente a las portadas calcográficas hechas en época barroca sobre la técnica de los grabados de arquitectura del siglo XVI. Pero que cualquiera de ellos siempre tiene esa parte central en el que está el título de la obra, el título del libro, con todas las atribuciones correspondientes de la Plontino Moretus, que está en la parte inferior. En cuanto a los temas, pues como ya les decía, pues tenemos este libro de óptica de Francisco del Águila, jesuita, en seis libros, o los anales sacros y profanos, libros vinculados con la difusión de la doctrina católica, como estos, en los que se advierte precisamente cuál es la maestría de Pedro Pablo Rubens a la hora de encajar las alegorías, y sin embargo, después de ese trabajo de Rubens, lo que sí tenemos es el trabajo de los grabadores calcográficos en un finísimo trabajo de plancha sobre plancha de cobre. La cruz triunfante y gloriosa, la defensa de la reina madre María de Médicis, el patrologio romano, los anales de Brabante, otro nuevo tomo de los anales de Brabante, jerarquía mariana, un libro realizado sobre la entrada pública de la reina María Médicis por parte de Isabel Clara Eugenia, las obras completas de Justo Lipsio, que tiene un cierto interés, es otra de las planchas realizadas por Gall sobre un dibujo original de Rubens, y que ilustra bien sobre el trabajo de crear una misma estampa con dos grabados distintos. En este caso se utilizaba lo que era toda la composición de orla, y la parte central se reservaba para la creación de otro grabado del mismo formato elipsoidal, y que podía utilizarse en función de un autor o de otro autor, dependiendo de las necesidades de la edición de la obra. Los hay de formato elipsoidal, los hay de formato cuadrado, es decir que aquí lo que vemos es el oficio de los grabadores de la Plontino a la hora de resolver estampas a partir de distintos grabados. Esta es otra de las vinculaciones de los Plontino Moretus a través del rey de España con el papado. Si vemos aquí, este es un libro de Maffei dedicado al cardenal Barberini, que entre otras cosas luego sería pontífice con el nombre de Urbano VIII. Este de la milicia ecuestre. Este otro ejemplar más ornamentado, que con el oficio de los grabadores está reservado a distintos retratos de los reyes. En este caso, el emblema vale exactamente igual, está el escudo real de Felipe III o de Felipe IV, y ese óvalo central sirve para colocar cualquier miembro de la dinastía de los Austrias. Las obras en verso del príncipe de Esquilache, Francisco de Borja. Las obras de San Dionisio Areopagita, uno de los padres de la patrología romana. Un emblema destinado a una obra de poesía, en el que se ve a Mercurio y Apolo. Los retratos de los emperadores romanos, basada en la vida de los 12 Césares de Suetonio. El rezo del breviario romano.
Otro de los emblemas para una historia de Roma, que en este caso utiliza un marco rectangular, y así tantas y tantas obras. Si vemos además, en ocasiones el propio grabado de Rubens se utiliza con variaciones para utilizar unas obras u otras. Por ejemplo, está el epítome de toda la suma de los concilios, la edición de los concilios romanos, es muy similar a esta otra obra que teníamos aquí, del breviario romano. Lo que hay que pensar es que los grabadores aquí lo que hacen es optimizar los distintos recursos de los dibujos de Rubens para utilizar el grabado de una forma o de otra. De manera que el departamento de grabado de la Plontino Moretus, que tiene prácticamente la práctica totalidad de planchas en cobre originales, es una de las mejores del mundo. Y también lo que vemos es, porque allí tenemos por un lado lo que son las prensas de imprimir, pero también tenemos los distintos tórculos que se utilizaban para la impresión de estas estampas. Aquí de nuevo vemos la vinculación de la Plontino con los Barberini, las tres moscas o las tres abejas. Y la vida de los padres de la Iglesia y una serie de retratos en los que por lo menos sí vemos cuáles son esos retratos completos en los que el óvalo central ya aparece con el retrato del individuo. Aquí el Urbano VIII, pontífice de Máximo, de la familia de los Barberini. Aquí el retrato de el cónsul de Gante, o este magnífico retrato del conde duque de Olivares, de 1632-33, o Leonardo Lipsio, de la Compañía de Jesús, es decir. Y por último, el escudo de los Barberini, con las tres abejas. Si ustedes viajan por Roma y están en el Vaticano, podrán ver el emblema de los Barberini repartido por doquier. Y como dicen los romanos, Roma está tal cual porque lo que no destrozaron los bárbaros, lo destrozaron los Barberini. Y esa maldad que los romanos hacen de esta familia, lo que sí ejemplifica es cuál fue la importancia artística de los Barberini en la transformación del casco urbano de Roma en el siglo XVII. Pero también, evidentemente, en el papel que los Barberini tuvieron con la monarquía de España y a través de la Plontino a la hora de difundir los distintos libros de religión. Pero bueno, este es un pequeño ejemplar de los muchos que tenemos de la colección Olmos Vila. En este caso son libros en gran formato, pero que lo que hemos optado, por ejemplo, para este ejemplar ha sido desmontarlo entero porque, como ustedes podrán advertir, está formado como un libro de 35 ilustraciones en gran formato, más el texto correspondiente de la introducción, en el que narra precisamente, a partir de la contabilidad de la Plontino Moretus, cuánto se pagó a cada grabador en función del ejemplar del dibujo original de Rubens. Es decir, las 20 páginas primeras son esos extractos en holandés y traducido al francés, y el conjunto restante del libro son esas 35 imágenes. Pero evidentemente para formar este libro hay que hacer dos cosas. Primero estampar los grabados y luego posteriormente hacer la composición tipográfica. De manera que desmontamos el libro y lo que vimos es que los cuadernillos no estaban formados como tal. Había dípticos y trípticos unidos a través de un sistema de pegado. De manera que hemos individualizado cada una de las estampas para que estas estampas debidamente restauradas estén individualizadas en carpetas de conservación, mientras que el resto del ejemplar, el ejemplar correspondiente al texto previo, lo mantengamos en los formatos como son hojas de gran formato, en bifolios. Es decir, cada una de estas hojas, además, tiene otro problema. Cuando monta la edición de 1877, no tienen en cuenta que cada uno de estos ejemplares provenía de la portada de un libro. De manera que lo que hacen es, para hacer una obra de gran formato,
imprimen los distintos grabados en la máxima hoja que le da el tórculo para imprimir. De manera que lo que habría que ver es ver cada grabado correspondiente, colocarlo en una exposición al lado del libro que sirvió para la estampación de la portada calcográfica. Y generalmente, si ustedes han visto cualquier libro que tiene portada calcográfica, ven que los formatos son muy reducidos y en ocasiones están prácticamente cortados. Así se ve exactamente cuál es el trabajo del dibujante, el trabajo del grabador y el trabajo de los que están componiendo tipográficamente el libro. Son trabajos distintos y al final se crea una sola obra. Una vez que hemos realizado el desmontaje del ejemplar, lo que haremos es, por parte de los distintos grabados, como ya les había dicho, llevarles a una carpeta para el libro correspondiente, que son del orden de los 16 bifolios de gran formato, llevarles a otra carpeta y tenerlo reservado para cuando se puedan consultar. Porque otro de los problemas que plantean estas obras son los distintos papeles de impresión. En concreto, estos 35 grabados, cada grabado está hecha en un formato de papel distinto, en un soporte distinto. Unos son papeles de 30 gramos, otros son papeles de 110 gramos, otros son papeles de algodón, otros son papeles perjurados. Entonces, claro, el problema a la hora de conservar el ejemplar, sobre todo por la encuadernación que se hace ya en época, en 1877, plantea graves problemas a la hora de que el ejemplar tire. De manera que la situación óptima fue el desmontarlo precisamente para que cada uno de ellos esté debidamente individualizado. Este ejemplar es uno de los 5.000 ejemplares que tenemos. Un cotejo únicamente de la colección Olmos Vila en lo relacionado con la historia de la caligrafía y de la escritura, tenemos ejemplares que contienen del orden de las 400 grabados calcográficos. El problema que se nos plantea primero es describir la colección ejemplar a ejemplar y, en segundo lugar, pasar a cada uno de los ejemplares y describir pormenorizadamente cada una de las estampas que posee. Si tenemos ejemplares como cualquier trabajo de caligrafía de los siglos XVII y XVIII, tenemos el de Pedro Díaz Morante, por ejemplo. Pedro Díaz Morante es un calígrafo de Felipe IV que realizó en dos obras completas un tratado de caligrafía cancilleresca. Ese tratado de caligrafía cancilleresca está hecha en grabado calcográfico, con unos problemas de toda índole a la hora de ver cuál es la conservación de los ejemplares. Estamos hablando de un conjunto de varios miles de estampas que están por describir. Si nos metemos en obras de historia de la caligrafía o historia de la escritura, como la segunda parte de Mabillon, realizado en París en 1752, es un conjunto de 5 volúmenes compuesto por 800 estampas calcográficas, además en gran formato. El trabajo que tenemos por ahora es ímprobo, porque antes de pasar a valorar realmente en qué situación están los ejemplares, primero hay que describirlos. Entonces, poco a poco. Esta es una prueba única de uno de los ejemplares que se combina con otros conjuntos que sí tienen interés para el conocimiento de las distintas técnicas. Esta obra es una edición realizada con motivo del primer alcalde republicano en Madrid, del alcalde Pedro Rico, quien en 1931 encargó un conjunto de estampas vinculadas a la Villa y Corte de Madrid. En este caso tenemos tanto los grabados como las estampas correspondientes. En este caso son todo grabados al acero, en pequeños formatos, de los cuales se realizaron distintas estampaciones entre 1931 y prácticamente el decenio de 1970, que dejan de editarse.
Para que se hagan ustedes una idea, en este caso lo que sí tenemos son aguafuertes de todo tipo realizados por los mejores dibujantes de Madrid del siglo XX. Y estas son planchas de pequeño formato, no superiores a prácticamente menos que una 4, y que en ocasiones han servido para la entrega de determinados premios por parte del ayuntamiento o regalos de cortesía. En concreto, estos de la Plaza Mayor, que además lo tenemos montado en el propio tórculo con el grabado original, para que se vea realmente cuál es el procedimiento de la estampación en un tórculo. O estos de la calle de Alcalá, esta panorámica general de Madrid desde el Cerro de San Isidro. Paseo del Prado. Estos dos detalles de la capilla del obispo o este entorno de la Casa de Campo. Este magnífico de la Fuente de Apolo con este otro del Palacio Real y Campo del Moro. Esta de la avenida Pi Margall, en la actualidad Gran Vía, o la portada del Museo Municipal, ahora Museo de Historia de la Ciudad. La Plaza de la Villa, con Ayuntamiento, Casa de Cisneros y el Arco de la calle Madrid, o la Torre de los Lujanes, con la característica arquitectura neogótica que le colocó Almenas a esta torre, o este del Puente de Toledo, la capilla del Obispo y Plaza de la Paja, este magnífico aguafuerte de la Puerta de Alcalá, este otro del Paseo del Prado, el acceso norte, Plaza de las Descalzas. De una forma o de otra, en la propia imprenta lo que sí tenemos es toda esta colección de grabados, una notable colección de estampas de cualquier otro tipo, y dentro de la colección Olmos Vila lo que estamos ahora describiendo con vistas a poner a disposición de todos los usuarios a través de Domus y Ceres es la catalogación del fondo de piezas de la colección Olmos Vila. Como les decía a ustedes, la propia imprenta cuenta en el taller de caja con todo lo que son los elementos correspondientes vinculados a la estampación en las máquinas que les hablaba, las planocilíndricas, la Heidelberg, la Planeta o la de Aspas. Pero lo que sí tenemos es los elementos que sirven para la estampación, es decir, fotograbados, fotopolímeros, grabados en magnesio de 5 y de 7 milímetros en función del tipo que se utilice. Y en contrario, o en el sentido opuesto, en la colección Olmos Vila, lo que tenemos son elementos vinculados a la historia de las artes gráficas como tal. Pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, un volumen notable de grabados a la testa del siglo XIX y del siglo XX, que se utilizan en ocasiones para exposiciones temporales, y que eso tenemos que empezar a describirlo uno a uno. De manera que, en cualquiera de los casos, yo creo que con las funciones de la imprenta municipal Artes del Libro que les he dicho y la riqueza de la colección, tanto la propia como la de los distintos fondos que la componen, tanto la del Olmos Vila como la de Javier Domingo, lo que sí tienen es un notable elenco de cualquier tipo de ejemplares vinculado con la estampa en todos sus extremos. Muchas gracias.